Durante décadas, millones de personas esperaron un documento, un texto breve, sellado, guardado en secreto, leído por papas, rodeado de silencio. Y cuando por fin salió a la luz, el misterio no terminó. Se hizo más grande, porque para muchos, aquello no parecía una revelación completa. Parecía una versión controlada, una interpretación entregada con cuidado. Un secreto mostrado sin mostrarse del todo. Y ahí empieza la verdadera pregunta. No solo qué decía el tercer secreto de Fátima, sino quién decidió cuándo debía leerse, cómo debía entenderse y si lo que el mundo recibió era realmente todo lo que existía. Hay historias religiosas que pertenecen a la fe, y hay otras que con el tiempo empiezan a parecerse demasiado a un expediente reservado. Fátima está justo en esa frontera, porque lo que comenzó como una serie de visiones en un pequeño pueblo de Portugal terminó convertido en uno de los mayores misterios documentales del siglo XX dentro de la Iglesia Católica. No solo por lo que se dijo, también por lo que se guardó, por lo que se retrasó, por lo que se interpretó y por la sensación persistente de que aquí había algo que no terminaba de encajar. Para entender por qué este caso sigue generando debate, hay que volver al inicio, pero solo lo necesario. En 1917, en Fátima, Portugal, 3 niños pastores afirmaron haber visto apariciones de la Virgen María. Sus nombres eran Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto. Lo que contaron provocó devoción, rechazo, curiosidad y sospecha. No era solo una historia mística. Era una historia que aparecía en un mundo marcado por la guerra, el miedo y la inestabilidad. Con el tiempo, el llamado mensaje de Fátima quedó dividido en 3 partes. Las 2 primeras fueron conocidas antes. Hablaban del infierno, de penitencia, de sufrimiento, de guerra y del futuro de Rusia. Pero la tercera parte quedó separada, reservada, encerrada. Y en ese momento dejó de ser solo una revelación. Se convirtió en otra cosa, en un documento oculto, en un secreto. Y cuando una institución poderosa custodia un texto durante décadas, ese texto cambia de naturaleza. La figura central aquí fue Sor Lucía, la única de los 3 niños que llegó a la edad adulta. Años después, según su propio relato, escribió el contenido del llamado tercer secreto por obediencia. Ese texto fue sellado, y ahí comenzó la larga espera. La espera que alimentó rumores, expectativas y miedo. Se decía que debía abrirse en un momento concreto. Muchos creyeron que sería revelado en 1960. Ese año se convirtió en una fecha clave, casi obsesiva. Pero 1960 llegó, y no hubo revelación. El Vaticano decidió no publicarlo, y esa decisión lo cambió todo. Porque desde ese momento, el tercer secreto dejó de ser solo un mensaje pendiente. Pasó a ser un documento retenido. Un texto que, por alguna razón, las más altas autoridades de la Iglesia preferían mantener fuera de la vista del mundo. Y cuando una institución global, jerárquica y con enorme peso simbólico guarda silencio sobre un documento así, el silencio también comunica. Comunica prudencia, comunica temor, comunica estrategia o comunica control. Durante décadas, el contenido exacto del tercer secreto permaneció oculto, y ese vacío se llenó de versiones. Algunos decían que anunciaba una gran apostasía dentro de la propia Iglesia. Otros afirmaban que hablaba de un castigo global. Otros lo relacionaban con guerras, crisis internas, caos moral o una gran crisis espiritual. Lo importante no era solo lo que supuestamente decía. Lo importante era que casi nadie fuera del círculo de poder tenía acceso pleno a él. Y así nació la tensión que convirtió este caso en un misterio irresistible. Porque ya no era solo una profecía religiosa. Era un archivo restringido, un texto custodiado, un secreto atrapado en el corazón de una de las instituciones más poderosas del planeta.
Décadas después, en el año 2000, el Vaticano publicó lo que presentó como el tercer secreto de Fátima. Parecía el final del caso. La publicación definitiva. La resolución oficial. El cierre del misterio. Pero no fue eso lo que ocurrió. Porque para muchos, ese día el misterio no se cerró, se reactivó. La versión oficial describía una visión simbólica. En ella aparecía un obispo vestido de blanco, interpretado por muchos como el Papa, avanzando entre ruinas, cadáveres y sufrimiento, hasta ser abatido junto a otros religiosos y fieles. Era una escena dura, visual, violenta, cargada de simbolismo. La interpretación del Vaticano la vinculó especialmente con el atentado contra Juan Pablo II en 1981 y con los sufrimientos vividos por la Iglesia durante el siglo XX. En apariencia, todo encajaba. Había una visión, había una explicación, había una lectura autorizada. Caso cerrado. Pero para muchísima gente, justo ahí empezó el problema. Porque una parte del conflicto no estaba solo en la visión publicada, estaba en lo que faltaba alrededor. Muchos esperaban algo más directo, más concreto, más verbal, una frase clara, una advertencia específica, algo que explicara por qué este texto había estado oculto tanto tiempo, por qué debía revelarse en una fecha determinada, y por qué parecía haber generado tanta inquietud dentro del Vaticano. En cambio, lo que se entregó fue una visión simbólica, y eso abrió una grieta enorme. Porque si durante décadas se había insinuado que el secreto era de una gravedad excepcional, ¿por qué lo publicado parecía menos una bomba doctrinal y más una escena abierta a interpretación? Ahí nacieron las sospechas más persistentes. La principal fue esta, que lo publicado podía ser auténtico, pero no completo. Que tal vez existían dos partes. Una visión, sí, pero también una explicación verbal, un texto complementario, una hoja faltante, una parte nunca revelada. Esa sospecha no surgió de la nada. Se alimentó de contradicciones percibidas, de comentarios atribuidos a personas cercanas al caso, de testimonios indirectos y, sobre todo, de una sensación compartida por muchos investigadores y creyentes. La sensación de que la publicación del año 2000 parecía diseñada más para encauzar el misterio que para exponerlo sin filtros. Y aquí es donde este caso deja de ser solo religioso y se vuelve institucional, porque el Vaticano no es solo un centro espiritual, es también una estructura de poder. Una institución milenaria que entiende perfectamente que la gestión de un mensaje puede ser tan importante como el mensaje mismo. Guardar un documento durante décadas no es neutral, es una decisión. Elegir cuándo revelarlo, cómo presentarlo, con qué interpretación acompañarlo y en qué momento histórico hacerlo, también es una forma de control. No necesariamente un control conspirativo en el sentido más barato del término, pero sí un control narrativo, un poder sobre el significado. Y eso es lo que vuelve tan fascinante el caso del tercer secreto de Fátima. Porque la pregunta dejó de ser solo esta: ¿qué decía el secreto? Y pasó a ser una pregunta mucho más incómoda. ¿Quién tenía derecho a decidir lo que significaba? Ese es el verdadero núcleo del misterio. La versión oficial insistió en que todo había sido publicado, que no faltaba nada, que la visión debía entenderse a la luz de los sufrimientos de la Iglesia y del atentado contra Juan Pablo II. Desde esa perspectiva, el secreto no anunciaba un apocalipsis escondido. Hablaba del dolor, de la persecución, del siglo XX y de la violencia contra los creyentes. Pero las dudas no desaparecieron. Al contrario, muchos señalaron que ciertos comentarios atribuidos a personas relacionadas con el caso parecían sugerir un contenido más concreto, más verbal, más directo de lo que finalmente se mostró. Otros insistieron en que el lenguaje esperado por quienes habían oído hablar del secreto durante décadas no coincidía con lo publicado. También se discutió el momento de la revelación, la forma en que fue presentada, y la posibilidad de que la interpretación oficial hubiera terminado absorbiendo al texto.
Y eso importa, porque cuando una institución entrega un documento junto con su interpretación autorizada, el público no recibe solo el texto, recibe también la manera correcta de leerlo. Y para muchos, esa fue precisamente la clave del conflicto, porque parecía menos una apertura de archivos y más una administración del impacto. A eso se suma algo más. Fátima nunca fue un asunto menor dentro del imaginario católico. Tocaba temas profundos: guerra, castigo, conversión, crisis, futuro. Y cuando un mensaje así permanece durante tanto tiempo en la cima de una jerarquía religiosa, cada retraso pesa, cada matiz se vuelve sospechoso, cada omisión, real o aparente, alimenta la duda. Por eso este caso sigue vivo hoy. No porque exista una prueba definitiva de una gran conspiración demostrada, sino porque reúne todos los elementos del misterio perfecto. Una revelación famosa en todo el mundo. Un documento esperado durante décadas. Una fecha que generó expectativa. Un largo silencio institucional. Una publicación tardía. Una interpretación oficial. Y una gran cantidad de personas convencidas de que algo faltaba. Eso basta para que el debate sobreviva. Hasta hoy, el tercer secreto de Fátima sigue dividido entre dos grandes miradas. Para unos, el caso quedó resuelto. La publicación oficial fue completa. El secreto era ese. Y las dudas posteriores nacieron de la tendencia humana a convertir cualquier símbolo en una conspiración interminable. Para otros, la historia solo se cerró en apariencia, porque creen que lo publicado mostró una parte, pero no necesariamente la totalidad. Que hubo una gestión institucional del misterio. Que el problema no fue inventar un secreto, fue domesticarlo, encajarlo, entregarlo de una forma que no alterara demasiado ni la fe ni la autoridad. Y quizá por eso este tema sigue fascinando tanto. No porque enfrente a creyentes contra escépticos, sino porque enfrenta dos fuerzas mucho más antiguas. La necesidad de creer que una verdad importante fue preservada, y la sospecha de que toda verdad custodiada por el poder llega al mundo ya interpretada. Vista así, Fátima no es solo una historia de apariciones. Es una historia sobre el destino de un documento, sobre lo que ocurre cuando una revelación se convierte en archivo, cuando un mensaje espiritual entra en manos de una institución, cuando el silencio dura tanto que termina hablando por sí solo. Y tal vez por eso, más de un siglo después de aquellas visiones en Portugal, el tercer secreto sigue provocando la misma inquietud. Porque el misterio ya no depende solo de lo que vieron tres niños, depende de una pregunta mucho más difícil de cerrar. Si una institución guarda durante décadas un texto capaz de cambiar la manera en que millones entienden una profecía, ¿alguna vez sabremos dónde termina el secreto y dónde empieza la versión oficial? Tal vez el mayor misterio de Fátima no sea lo que contenía el tercer secreto, sino si la verdad que llegó al mundo fue la revelación completa, o solo la parte que el poder estaba dispuesto a dejar ver.